Soy Toni Montoya, doctor en Ciencia de la Actividad Física y el Deporte. Para los corredores que acaban de comenzar, los errores más comunes son tener prisa en la progresión del entrenamiento deportivo. Lo que se suele observar es gente que acumula muchas sesiones de entrenamiento dentro de una misma semana, cuando a lo mejor para un inicio lo ideal sería alternar días de sesiones de entrenamiento con sesiones de descanso. Otro de los errores comunes que podemos observar en este tipo de perfil de corredores es que incrementen mucho la intensidad de trabajo dentro de una misma sesión, de tal forma que el recorrido que hacen habitualmente tienen una referencia y cada día tratan de superarse a sí mismos, con lo cual en lugar de estar entrenando lo que están haciendo es competir día a día. Hay que tener en cuenta que el incremento de las cargas debe ser paulatino para que el proceso de adaptación se realice de forma adecuada. Otra de las prácticas habituales en los corredores que se inician es tratar de consultar diferentes fuentes para la práctica de su actividad, de tal forma que terminan autoentrenándose y al final no todo lo que consultan es válido, con lo cual la recomendación es tener un eje principal para su práctica deportiva, que en este caso sería un entrenador personal titulado.